Bueno, pues había bastante gente en España que creía que había que legalizar el Partido Comunista. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal, curiosamente. Yo tuve un primer contacto con ellos y les dije, ¿qué les parece si legalizamos? Me dijeron, creemos que sí, que deben legalizarlo. ¿Por qué? Porque en España, esto voy a hablar de algo que probablemente es más mi opinión que opinión de otros, pero de otros también, pero mía por supuesto. En España durante el franquismo, cuando se hablaba del partido, todo el mundo sabía que era el Partido Comunista. La oposición a Franco, la oposición seria, porque yo hice oposición, pero la oposición que le preocupaba al régimen de Franco era la del Partido Comunista. El Partido Comunista era la única fuerza efectiva organizada en contra de Franco. Era la única fuerza. Esa fuerza muchos pensábamos que era, que de verdad, democráticamente tendrían menos fuerza que en la clandestinidad. En la clandestinidad lo movían todo, pero nosotros creíamos que lo movían pues, en círculos concéntricos, pero que no había tantos comunistas. Y entonces nos venía bien legalizar al Partido Comunista. Calculábamos que ocurriría lo que de verdad ocurrió. Pues que sacaron pues, un porcentaje de votos, bueno, ahí están. Y como ellos querían ser legalizados por salir a la superficie, pues el juego era estupendo. Por otra parte, el Partido Socialista sí quería que legalizáramos al Partido Comunista. ¿Por qué? Porque si no, el Partido Socialista sabía que sería rehén del Partido Comunista. El Partido Comunista, fuera de la legalidad, conduciría al Partido Socialista a ser mucho más radical. Y también querían que lo legalizáramos. Antes de 1945, en Europa nadie podía presumir de demócrata. La democracia no estaba de moda. La democracia estaba vituperada. Hasta tal punto que en Europa, en el continente europeo, solo Suiza y el Reino Unido dejaron de ser dictaduras en ese tiempo. Todas las demás naciones de Europa, todas fueron dictaduras. Todas. Nosotros decimos el franquismo como todas. Lo que pasa es que Franco, los aliados no entraron en España. Y entonces Franco murió cuando murió, pero entraron en Francia, y en Francia lo que tumbaron fue una dictadura. Y en Bélgica, y en no sé qué, y en Italia, o sea, por todas partes hubo dictadura. O sea, había dictaduras, pero cuando después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo es demócrata. Los Estados Unidos imponen ser demócratas, y incluso el otro gran partner de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, Stalin inventa la democracia orgánica. Perdón, la democracia popular. La democracia orgánica la inventó Franco entonces. La democracia popular, que eran sus dictaduras, las dictaduras que estableció comunistas, se puso de moda la democracia. En España también. O sea, Franco utilizó el lenguaje de la democracia, y era la democracia orgánica. Y Franco hizo el fuero de los españoles, que era pues como la Declaración de Derechos. O sea, aquí también se jugó a eso. Y en el juego que hubo aquí, en esa dirección, hombre, coincide que la gente no quería la guerra.
La gente quería la paz. Es que la guerra civil fue una guerra muy traumática, y en las casas, o sea, había gente que tenía el espíritu de la guerra, pero en las casas normales te decían: hijo, nunca más la guerra, nunca más la guerra. Y entonces había mucha gente que, pues, que quería la paz, la democracia, hombre, pues eso, la libertad que hay en otros países. Bueno, y había ese espíritu, un espíritu más o menos difuso, pero había ese espíritu. ¿Quiénes querían la guerra? Pues los muy franquistas de primera hora, y por el otro lado, bueno, los que estaban tan ideologizados en el marxismo y en no sé qué, pues que querían establecer la dictadura del proletariado y que querían no sé qué y tal. Pero la gente quería otra cosa, y entonces Adolfo Suárez era una persona de la calle que tenía eso y quería eso, ¿no?